En- Good morning. Buenos días y buenas tardes en Barcelona. Buenos días a primera hora en Estados Unidos y buenas noches en Australia. Espero que estén disfrutando de esta reunión tan emocionante y vamos a pasar al último día. La última sesión sobre terapias. Es un placer para mí presentar a Kim Hensley, experta en neurociencias, dirigiendo un grupo de investigación en una universidad en el sur de Australia, y nos va a hablar de su trabajo modelado en trastornos MPS, nuevas informaciones sobre los mecanismos de la enfermedad, identificación y posibles tratamientos. Cuando quiera, profesora Hensley. Gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar con todos ustedes hoy y quisiera dar las gracias a los organizadores por esta posibilidad. Y bueno, vengo desde Australia del Sur, del país de Ghana, y quisiera rendir homenaje a todos nuestros antepasados. Cuando hablamos de modelos animales, usamos estos para entender la enfermedad, para probar los tratamientos, y hablaré de uno. Utilizamos los ratones en gran parte de nuestro trabajo y quisiera hablar también de algunas especies que no son tan frecuentes, en especial de las moscas. La mosca del vinagre. Estamos empezando a usarlas y también les hablaré de algunos materiales que estamos empezando a obtener de los modelos que estamos haciendo. Bueno, pues empecemos. Nuestra visión de cara al futuro para los niños que nacen con Sanfilippo sería la siguiente. Los niños nacen, se les hace una prueba de cribaje, si no están afectados, nada. Si hay un diagnóstico de Sanfilippo, tendremos una herramienta de pronóstico que nos permitirá saber si este niño tiene una enfermedad que va a iniciarse rápido y progresará deprisa, empezará pronto, o si será de inicio tardío. Bueno, en muchos lugares del mundo no es así, no estamos haciendo el cribaje al nacimiento y no a esta velocidad. Y por otro lado, tampoco estamos en condiciones de utilizar unas buenas herramientas para pronóstico. Hay mutaciones que nos pueden dar una idea del futuro de estos niños, pero necesitamos mejores herramientas ya en la fase de nacimiento para prever qué se puede esperar después del nacimiento y qué tratamientos se pueden ofrecer. Un pronóstico tendría que predecir el curso de la enfermedad de un modo no invasivo, que fuera barato, sería ideal, por tanto muy disponible para que las herramientas de pronóstico no estén solo disponibles en los países más desarrollados y que puedan verificar el avance terapéutico. Hoy en día ya tenemos muchas más herramientas para ir entendiendo cómo evoluciona la enfermedad. Con resonancia magnética, por ejemplo, vemos en azul el Sanfilippo 3 tipo A y en azul el B. Vemos la atrofia en la corteza cerebral, en el cuerpo calloso, en los ventrículos laterales y la cantidad de materia gris subcortical. Pero lo que nos interesa es la atrofia retinal, sobre todo los fotorreceptores que están en la parte de la capa nuclear externa de la retina. En estudios por morte vemos que muchas de estas células mueren y la función retinaria se queda afectada y sobre todo la visión nocturna empeora. Las imágenes que se obtienen de la retina se obtienen sobre todo a través de la tomografía de coherencia óptica, que permite ver las distintas
capas de la retina, como vemos abajo en colores en la parte inferior izquierda. No es invasiva, es como si se hiciera una foto de la retina, está ampliamente disponible, seguramente se lo habrán hecho a ustedes cuando hayan ido a la óptica que le verifiquen la visión. Y si estamos planteándonos usar esta tecnología en recién nacidos o en niños muy pequeños, tendría que ser aplicable esta imagen a la izquierda de la pantalla. La letra B, es un niño que está en la incubadora y a quien se le está haciendo una tomografía de coherencia óptica, o sea que se puede hacer incluso en los recién nacidos, también con un aparato manual en niños pequeños, y las imágenes se pueden comparar con otras imágenes de referencia. Nuestro planteamiento es que si la retina forma parte del sistema nervioso central y hay una relación que podemos entender entre la degeneración que se da en la retina y en el cerebro en los pacientes de San Filipo, entonces cualquier técnica de visualización que nos permita saber qué pasa en la retina nos indicará qué está ocurriendo también en el cerebro. Esto sería un poco el esquema, cribado de los recién nacidos, diagnóstico y después los TCOs, las tomografías de coherencia óptica. Si la degeneración de la retina va un poco en paralelo con la degeneración del cerebro, entonces podríamos ver cómo evoluciona la enfermedad. Cuando aparezca, habría que tratar inmediatamente. Si no hay cambios en la retina, pues se podrá seguir haciendo el seguimiento y sin necesidad de tratar. Hace poco publicamos un estudio que muestra la relación entre la enfermedad cerebral y retinaria en San Filipo. Vemos aquí la acumulación de paransulfato. Es muy parecida. El inicio es bastante parecido, coincide entre retina y cerebro, y también vemos cómo se amplía al resto del sistema. Hemos analizado también la respuesta inflamatoria y vemos que lo que ocurre en el cerebro es lo mismo o va en paralelo con lo que ocurre en la retina, y hemos mirado la respuesta de la microglía y de la astroglía. Así que en nuestra opinión, el momento en que aparecen los cambios y la velocidad de evolución son muy parecidos tanto en la retina como en el cerebro, con lo cual podríamos utilizar técnicas de imagen no invasivas de la retina para poder evaluar la enfermedad. Pero ¿puede servirnos también el seguimiento de la retina y las imágenes de la retina para hacer una verificación de la eficacia de un tratamiento? Este es un trabajo hecho con Bob Casson de Adelaida y no se ha publicado todavía. Hemos utilizado AAV9 sulfamidasa o vehículo. Estos vectores se han inyectado el día 1 y 5 en la vena de la cola, porque todavía se están desarrollando y queremos que haya tantas células como sea posible con estas inyecciones secuenciales. Luego se han hecho imágenes obtenidas mediante tomografía de coherencia óptica en varios puntos temporales y hemos visto cómo iba la acumulación de paransulfato, la neuroinflamación y el grosor de la retina. Y lo que se observa es que el tratamiento evita la enfermedad en retina y cerebro, es decir, la acumulación del heparansulfato, el grupo azul y verde. Hemos visto cómo se previene la acumulación en ambos lugares, tanto en la retina como en el cerebro de esos ratones. Por tanto, se previene la desactivación, se previene la respuesta inmune en la retina y en el cerebro. Y además el vector también previene la muerte de los fotorreceptores que se visualiza mediante el TOC. Y por lo tanto aquí vemos una imagen que vemos cómo está anestesiado. Y hemos visto cuando estos animales estos son los animales que vemos a medida que avanza la enfermedad, se reduce el grosor de la retina y podemos observar estos cambios ya a las 10 semanas de vida, es decir, muy temprano en la evolución de la enfermedad, y vemos las mediciones en 2 puntos del nervio óptico.
Estos serían los datos obtenidos a través de la tomografía, a través de la retina. Observamos que se ha adelgazado la retina de los animales no tratados y en cambio los animales tratados no sufren el mismo problema. Esto es el efecto a 12 y 20 semanas después del tratamiento con el AAV9-SGSH. Por tanto, en nuestra opinión, estas tomografías pueden servirse para prevenir la evolución de la enfermedad y también para hacer un seguimiento de la evolución de los tratamientos. Hemos hecho trabajos para intentar obtener imágenes TOC de seres humanos y si desean más preguntas, y si desean podemos comentarlo más después en las preguntas. Pero veamos qué más hemos hecho. Hemos estudiado los modelos de MPS3 en la mosca drosófila. Estamos hablando de 2018. Esto es un estudio colaborador liderado por Luisa Heath de la Universidad de Adelaida. Desde entonces se han creado modelos que reflejan también la MPS7 desde la India y también hay otro para MPS2, una mosca desarrollada para MPS2 por varios grupos europeos. Y seguramente se preguntarán, ¿y por qué recurrir a la drosófila cuando tenemos estos maravillosos ratoncillos y otros modelos mayores? Pues porque es un genoma homólogo al de los humanos. También tienen ortólogos los genes que provocan la enfermedad. Son mucho más baratas que los ratones, las moscas. Hay menos restricciones, se reproducen a gran velocidad y sobre todo hay espectaculares herramientas genéticas que se pueden utilizar con la drosófila y como veremos en breve, también sirven para hacer un cribado farmacológico. Estas son algunas de las labores que hemos hecho, de los estudios que hemos hecho en Sanfilippo tipo A. Hemos hecho un test que consiste en ponerlas en el cilindro y ver con qué facilidad pueden trepar por el cilindro para subir hacia arriba y hemos visto pues las moscas normales y las moscas knockout y también las SOT1 y SOT2. Las SOT1, que es decir, las que tienen más SOT1 y SOT2 no tienen ningún fenotipo en comparación con el control, es decir, pueden trepar la misma distancia hacia arriba. Las de Sanfilippo, que son las CG14291, tienen más dificultades en subir por el cilindro. Por tanto, esto se ve, no pueden subir tanto en el cilindro y cuando les introducimos más SOT1 a las moscas que tienen Sanfilippo, las moscas todavía tienen más dificultades en trepar por el cilindro. Y si quieren podríamos después hablar del tema y de por qué pasa así, pero vaya, básicamente estamos modificando la genética y estamos introduciendo o más o menos cantidad de otro gen para ver qué le pasa al fenotipo. Es una manera interesante de ver qué genes y qué vías genéticas afectan a la enfermedad y así podemos identificar también potenciales intervenciones. También se han usado moscas MPS7 para buscar posibles intervenciones. Tenemos el tratamiento con un polifenol que se llama resveratrol y vemos que hay menos neuronas afectadas en el cerebro, las tratadas con la enfermedad, la pérdida de neuronas se evita con el resveratrol. Y esto se debe a una reducción de la apoptosis y ha llevado a una mejora de la capacidad de trepar por el cilindro de la prueba en estas moscas. Pero también esto se podría hacer a una escala mucho mayor y ahora creo que no se está haciendo en MPS, pero creo que tendríamos que avanzar por este camino. Se están haciendo también cribados farmacológicos a gran escala. Se pueden poner las moscas en estas placas para fármacos, se les da una alimentación determinada, se pueden modificar las moscas para que así expresen luminiscencia o un marcador GFP y
entonces las moscas expuestas a los distintos fármacos pueden tener unos flujos de autofagia incrementados o reducidos, y es una buena manera de identificar muchos fármacos que podrían modificar el fenotipo de la mosca y además hacerlo rápidamente. Todavía no lo hemos conseguido, pero sí hemos creado un nuevo modelo de drosófila para MPS3C. Lo ha hecho Louise O'Keefe en la Universidad de Adelaida y el trabajo lo ha realizado Laura Hewson, que es estudiante de doctorado. A la izquierda vemos que si eliminamos el HGS-NAT aumenta el heparansulfato tanto en las moscas de mayor como las de menor edad. Vemos luego la luminiscencia y el impacto en la capacidad de trepar. Hay menos moscas con MPS3 que puedan subir por el cilindro y este fenotipo empeora con la edad. Este es un póster que se presentó ayer, de hecho, y está a su disposición. Es de Neumann et al. y colaboradores. Y aquí se han organizado estudios en que se ha expuesto a las moscas a un fármaco SRT y vemos el impacto que tiene en el heparansulfato. Es decir, estamos usando estas moscas así para nuestros estudios. Y para ir terminando, quisiera mostrar un par de diapositivas más. Este es un estudio que estamos haciendo en Adelaida, ya llevamos un año. Es medicina personalizada para niños con San Filipo. Hemos reclutado 5 pacientes, están equilibrados en género y edad. Hay pacientes sin control, la piel ya se ha hecho crecer en el laboratorio. Tenemos cultivos de fibroblastos y hemos obtenido células madres que se han diferenciado en neuronas y ahora estamos analizando distintas características funcionales y estructurales, y el objetivo final es que una vez tengamos un fenotipo, esas células se expondrán a muchos fármacos y esperamos poder identificar en estas placas de fármacos algún fármaco que pueda ser útil para los pacientes de San Filipo. Fármacos individualizados. Puede ser que algún fármaco sea solamente de interés para un único paciente y otros para otros. Así que, bueno, también se puede ampliar el trabajo a grupos de pacientes mayores. Bueno, por el tamaño, resumiendo ya, debido a las distintas similitudes con los humanos, muchos usamos ratones, gatos y moscas para hacer pruebas con MPS, y parece que utilizaremos, aunque podremos utilizar la retina para ver cómo evoluciona la enfermedad. Son modelos que tienen pros y contras. El coste es una ventaja, pero sí hay cada vez, y esos costes de muchos otros modelos animales nos llevarán a migrar más hacia las moscas para poder identificar oportunidades terapéuticas y de intervención y mayor facilidad para el cribaje de fármacos. Creo que eso nos lleva ya hacia la medicina más personalizada para los pacientes con San Filipo y otras patologías. Muchas gracias por su atención. Gracias, Kim. Gracias por esta ponencia, que seguro que los médicos agradecerán mucho, porque todos estos trabajos de laboratorio luego ayudan en clínica. Creo que tenemos una pregunta de un médico. ¿Deberíamos controlar la retina en pacientes con MPS3? Porque creo que de momento al menos no lo estamos haciendo en todas partes. Creo que sería fascinante, es la respuesta, pero por la experiencia que tenemos no va a ser fácil para los pacientes con síndrome de San Filipo. Nos gustaría que se pudiera usar en pacientes presintomáticos, es lo que creemos que es más posible que ocurra, pero ha sido difícil hacerlo con pacientes con síndrome de San Filipo porque no les cuesta mucho estar sentados quietos y les cuesta. Por tanto, seguramente lo más probable es que se utilice en fases presintomáticas en el futuro. Sí, pero sería muy positivo poder hacer tomografías de coherencia óptica en los pacientes porque no solemos hacerlas.
y serían un buen biomarcador para los ensayos. Hay más preguntas. Pasemos a la siguiente, pues. Muchísimas gracias, magnífico trabajo. Para las células IPC, ¿tienen previsto hacer pruebas in vivo? Porque a veces las pruebas in vitro no son replicables in vivo. Sí, es una excelente pregunta. Tenemos un modelo de MPS3 en laboratorio, así que podríamos poner a prueba los fármacos en ratón y ver si tienen o si implican un cambio fenotípico. Y eso sería una gran pregunta para todos nosotros antes de poder probar estos fármacos con los pacientes. Veo que no hay más preguntas, así que... Perdón, sí que hay una más. ¿Se pueden usar los fármacos para el Parkinson en MPS2 o MPS3? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿se pueden utilizar fármacos para el Parkinson en MPS2 o 3? Bueno, creo que esto es un poco la pregunta que nos estamos formulando, porque estamos usando un panel de fármacos neuroactivos que tendrán algunos fármacos que se utilizarán para Parkinson y otras enfermedades del sistema nervioso central y del cerebro. Así que sí, supongo que descubriremos si alguno de estos fármacos sirve para introducir modificaciones en las vías que muchas veces son comunes al Parkinson y al San Filipo. Bueno, pues tendremos que esperar a ver qué ocurre con estos 5 pacientes. Y con eso ya me despido. Gracias por su interesante charla, doctora Hemsley. Y a continuación voy a presentar al siguiente orador. Chin Chen, que es profesor del Departamento de Pediatría en el Centro Médico de Dallas, en Estados Unidos, y trabaja en el desarrollo de terapias génicas para muchos trastornos neurológicos, sobre todo aspartil, glucosaminuria, entre otros. Ahora nos hablará del trabajo preclínico con adenovirus en aspartil glucosaminuria en pacientes con este problema. Cuando quiera, doctor Chen. Okay, so can you hear me now? ¿Me oye? Oímos. Adelante. Muy bien, pues yo estoy encantado de estar aquí para presentar nuestros datos preclínicos con la evaluación de AV9, terapia génica para pacientes con AGU. La AGU es una enfermedad de almacenamiento lisosómico recesivo autosómico por la ausencia de enzima funcional aspartil glucosaminidasa o AGA. La AGA es una proteína que secreta lisosomas que podemos esperar que hay una corrección cruzada. La falta de AGA puede provocar una acumulación de sustrato de AGA, aspartil glucosaminas en tejidos y los líquidos corporales. Los pacientes con AGU pues tienen una progresivo trastorno neurológico con retraso mental y síntomas periféricos que incluyen anomalías esqueléticas y articulares. No hay cura aparentemente específica para estos pacientes con AGU. La atención de los pacientes se limita a tratamiento médico y pues rehabilitación. En las últimas décadas, el AV9 o el virus adenoasociado 9 ha tenido buena eficacia y seguridad en estudios preclínicos y en unos centenares de ensayos clínicos. En nuestro laboratorio tenemos mucha experiencia
en el estudio del AV9 para el tratamiento de trastornos neurológicos en modelos animales. El doctor Stephen Gray inició un primer ensayo clínico en humanos, fase 1, para estudiar AV9 para tratar trastornos en la neuropatía axonal gigante, GAN, en el centro clínico NIH. Actualmente trabajamos en 2 docenas de trastornos neurológicos, con media docena en fase de incorporación IND, incluyendo AGU y CLN7. La hipótesis es que la administración intravenosa IV o intratecal IT de SCAV9 AGA, el vector, pues aporta beneficios a los ratones con AGU. Para comprobar esta hipótesis, tenemos este panel A, vector que inyectamos en los ratones, macho y hembra, ratones knockout. Son administraciones intravenosas o intratecales a los 2 meses de edad, que es una fase presintomática, o a los 6 meses, que es una fase precoz sintomática. Para la administración intravenosa inyectamos un bolo de 200 microlitros uno por 10 a la 12 o 2 por 10 a la 11. Para la inyección intratecal inyectamos 1 por 10 a la 12 y las dosis altas eran estas cantidades o a la semana o al mes, 6 meses, 12 meses o 18 meses. Obtuvimos muestras para medir la actividad de AGA y substrato, concentración de AGA en substrato. Se hicieron pruebas a los 14 y 16 meses de edad, cuando el ratón cumple 18 meses, se empezaron a hacer pruebas de inmunohistoquímica. Después del tratamiento, la actividad AGA, como vemos aquí en estos ratones knockout, la actividad AGA sérica está a niveles de 0,1 nano por en suero, y el tratamiento, dependiente de la dosis, aumentaba la actividad de AGA, y esto fue algo observado constantemente en el experimento. Se puede observar lo mismo en tejidos que incluyen pues el hígado, corazón, cerebro, la columna cervical y líquido cefalorraquídeo. En los ratones knockout también observamos acumulación de sustrato AGA en suero, en rosa aquí, y en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento, sobre todo en los ratones tratados intravenoso y intratecal, eliminaba esta acumulación en sustrato de AGA. Al mes, a una semana postinyección, se puede observar algo similar en el líquido cefalorraquídeo, en el sustrato AGA, como vemos aquí. Pruebas de conducta incluían los resultados que indicaban que los ratones knockout, en el resultado de la distancia recorrida, movilidad e inmovilidad,
sobre todo con los ratones tratados con altas dosis, se recuperaba prácticamente la actividad normal. Las imágenes del cerebro con resonancia magnética no mostraban cambios estructurales en diferentes partes del cerebro. Tampoco había cambio en el peso, pero la histología, la tinción mostraba que los ratones knockout tienen considerablemente menos células de Purkinje en el cerebelo. El tratamiento puede llegar a preservar estas células. Esto es una cuantificación de la tinción de AGA que también viene confirmada por la inmunohistoquímica, tinción con anticuerpos marcador más específico. Según lo observado en los resultados, los ratones knockout AGA tienen una mayor gliosis, según se observaba en la tinción. El tratamiento, dependiente de la dosis, reducía esta gliosis cerebral, sobre todo a inyecciones intratecales de 10 a la 11. Esta es una cuantificación de la tinción y, por tanto, en general, el resumen de nuestro proyecto, pues en estos ratones knockout AGA concluimos que nuestro vector AV9 es eficaz porque aumenta la actividad de AGA en diferentes líquidos corporales, incluyendo líquido cefalorraquídeo y varios tejidos, incluyendo central y periférico. El vector también elimina acumulación de sustrato de AGA y también hemos visto datos de tejidos. Y este vector también provoca resultados, genera resultados normales y reduce la gliosis y preserva las células de Purkinje. Los ratones tratados a los 6 meses mostraron estos resultados también observados en ratones tratados a los 2 meses. También concluimos de nuestros datos que AV9 AGA es bien tolerado, como han visto, hasta 1 a la 12 IT no se observó ningún tipo de toxicidad ni efectos secundarios en los ratones. Si lo trasladamos a humano, de momento la mayor dosis en humanos es 1 por 10 a la 15, con lo cual nos da un margen de seguridad para dosificar en humanos. Todos estos resultados nos dan fuertes evidencias para un ensayo clínico. Publicamos estos datos el año pasado en Molecular Therapy. Si necesitan conocer más detalles, pueden consultarlo allí y leer el artículo. La aplicación en IND está actualmente en manos de una empresa llamada Neology en la ciudad de Nueva York, que están preparándose para su aplicación en IND. Y con esto quiero dar las gracias a mi colega, a mi mentor, Stephen Gray, al doctor Berge Minasian, nuestro gran jefe pediatra e inmunólogo, y también quiero dar las gracias a mis colegas
en la UNC y en la UTSW. Jack Snaptery, Charles y nuestros patrocinadores. Y con esto les doy las gracias por su atención y estaré encantado de responder a sus preguntas. Gracias. Gracias, doctor, por su presentación. Es muy bueno ver que en enfermedades raras como la aspartilglucosaminuria hay investigación. Nunca he visto un paciente con esta patología, pero desde luego ayer con el doctor Pineda hablábamos y creo que en España solo hay 3 o 4 pacientes en 30 años. Pero es bueno ver que están investigando enfermedades ultra raras. Sí, tenemos mucha suerte. Una de las investigadores tiene 2 hijos con esta enfermedad AGU, que es lamentable, pero se pudo iniciar este proyecto hace ya 5 años, afortunadamente, así que yo estoy muy contento de poder trabajar en ello. Y también hemos estado trabajando en otras muchas enfermedades neurológicas que espero que, de hecho, empezamos a dosificar a pacientes hace 2 meses. Tenemos múltiples enfermedades introducidas en ensayos clínicos y espero que la AGU, evidentemente aún hay trabajo por hacer, pero que podamos hacer algo con hepatotoxicidad. Se está trabajando con animales más grandes y también se está estudiando la historia natural y esperamos que esto finalmente pueda derivar en algo positivo. Esperemos que sí. Tenemos una pregunta. ¿Cree usted que su planteamiento con adenovirus se puede aplicar también a las enzimas, por ejemplo, MPS3? Bueno, estamos trabajando con AGU para recabar evidencia, pero otro proyecto en el que trabajamos es CLN7 y está evolucionando más rápidamente. Dosificamos a un paciente en mayo. Los datos preclínicos son muy prometedores y superando nuestras expectativas, pero estamos esperando poder generar un tratamiento. Nuestro primer paciente tratado en mayo, hace 2 meses, pues está muy bien ahora. Ya 3 meses post-inyección se le hizo unos escáneres, se le hará escáneres el 25 de agosto y nos hace mucha ilusión. Supongo que son los candidatos para el tratamiento. Sí, sí. Otra pregunta. ¿A qué edad podrían entrar los pacientes en el ensayo? ¿Y esto es aplicable a otras enfermedades? ¿Qué potencial? Bueno, en principio, ¿cuál sería la edad de introducción en el ensayo? Bueno, por lo general, en la terapia génica y otras terapias, en enfermedades neurodegenerativas como esta, pensamos que lo antes posible. Pero en esta enfermedad AGU, muchos pacientes mueren a una edad temprana en la infancia, a menos de 10 años. La AGU
pues incluye pacientes que pueden sobrevivir hasta los 20 o 30 años. Entonces, según nuestros datos, los que son tratados a una fase sintomática, ya a partir de los 6 meses, nos da mucha esperanza. Esperamos que podamos utilizar esto ampliamente en los pacientes enseguida. Yo creo que sería posible, pero quizás no en CLN7, porque se desarrolla más rápido. Y en el estudio se mostró que en la fase sintomática precoz, pues no había mucho efecto, pero si en AGU actuamos lo antes posible, se puede. ¿Hay más preguntas? ¿No? No hay más preguntas. Entonces creo que podemos pasar al siguiente ponente. Muchísimas gracias, profesor Chen. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Y ahora pasaremos a la siguiente oradora, la profesora Lila Simonaro, que es catedrática de genética y de genómica en Mount Sinai, en la Facultad de Medicina en Estados Unidos, y trabaja desde hace ya muchos años en la fisiopatología y tratamiento de la MPS utilizando modelos animales, y ha estado trabajando con el pentosan polisulfato para el tratamiento de los pacientes de MPS. Ha trabajado en ratones y con un ensayo ya en pacientes, así que nos va a hablar de sus estudios en el sistema endocannabinoideo como un nuevo tratamiento para las enfermedades de almacenamiento lisosomal y MPS. Muchas gracias por su presentación y gracias por la invitación. Es un placer poder presentar nuestro trabajo. Ojalá la próxima reunión sea ya en persona. Empecemos. Mi laboratorio siempre busca sistemas que puedan contribuir a las patologías de MPS y enfermedades liposomales, y que podamos encontrar fármacos que se puedan utilizar en todas las enfermedades de almacenamiento lisosomal. Estos son mis conflictos de interés. One of these systems that we started looking at recently is the endocannabinoid system. Hemos estudiado el sistema endocannabinoideo. Y esta es una breve presentación de este sistema y de en qué consiste. Es un sistema de señalización de ubiquitina formado por varios mediadores lípidos que interactúan con receptores acoplados a la proteína G. Hay dos principales mediadores lípidos, AEA y A2G, que son los principales receptores. Estos son los mediadores y los receptores son CB1 y CB2. El CB1 se expresa sobre todo en las neuronas. En cambio, el CB2 se expresa sobre todo en la periferia, en la microglía y en los macrófagos. La expresión de CB1 se expresa, aumenta en el estrés y sobre todo se encuentra en las células de CB2 y se encuentra sobre todo en las células de la microglía. Aquí vemos un esquema de este sistema que presenta los distintos receptores que se hallan en distintas partes del cuerpo. Los CB1 se encuentran sobre todo en el sistema nervioso central, pero aparecen también en otros sistemas como el sistema reproductivo, en el ojo y en corazón y pulmón. Por otro lado, los receptores CB2 aparecen sobre todo en el sistema inmune, hígado, huesos, bazo, colon y páncreas. Estos receptores afectan muchas respuestas distintas en el cuerpo. Van del estrés a la inflamación, a la memoria, al estado de ánimo, al apetito y muchas otras respuestas. Se han cruzado las... El sistema...
muchos fármacos, se han desarrollado muchos fármacos para dirigirse contra los receptores CB1 y CB2 y varios han empezado ya a usarse en ensayos clínicos. Muchos de los ensayos se centran en fármacos que activan los receptores de CB1 para poder afectar enfermedades complejas como las adicciones o el síndrome de estrés postraumático o para reducir el dolor neuropático. También hay estudios con animales que muestran que los fármacos que activan el CB2 pueden reducir la inflamación, fomentar la cicatrización ósea y mejorar patologías comunes a LSD. En 2001, Sánchez y colaboradores mostraron que la activación de CB1 utilizando el THC lleva a una reducción de SPM. Por tanto, se sugiere que la activación del CB1 se pueda contemplar para un tratamiento de la enfermedad Niemann-Pick tipo A y B, que se debe justamente a la acumulación de esfingomielina. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los agonistas de CB1 tienen un efecto psicotrópico. Eso, desde luego, limita su uso generalizado, sobre todo entre niños. Por tanto, los investigadores han desarrollado un abordaje indirecto, utilizando inhibidores de la enzima FAAH, el ácido graso amina hidrolasa, que lleva al aumento de los endocannabinoides que pueden activar el CB1 de un modo más controlado. Uno de estos fármacos es el PF 0455-7845. Lo voy a llamar PF para simplificarnos la vida. PF porque lo desarrolló Pfizer, por eso se llama así. Es un prototipo de un inhibidor de la del FA, que se está usando en estudios para la enfermedad de Niemann-Pick. Es un inhibidor que también se utiliza en otros ensayos clínicos para enfermedades neurológicas complejas y que cruza la barrera hematoencefálica y además es muy seguro en humanos, como se ha demostrado. Está estudiándose en modelos animales para la enfermedad Niemann-Pick tipo 1 y 2 y tipo A y B junto con por parte del EDESMA en Madrid, junto con Schumann y colaboradores. Al tratar estos ratones con el inhibidor FA, se reduce la esfingomielina en neuronas y cerebro, mejoran los resultados de las pruebas de conducta, por ejemplo, el rotarot y el laberinto en Y, se retarda la pérdida de peso, aumenta la esperanza de vida de los ratones y también se ha visto que en los ratones de Niemann-Pick tipo C, que es muy parecida, pero es una enfermedad que implica afectación del colesterol, se ha conseguido reducir no solo la esfingomielina, sino también el colesterol. Aquí vemos la reducción, estos son unos estudios de Schockman y Ledesma, y coincide precisamente con este otro estudio de Bartol que muestra la reducción de esfingomielinas en neuronas en enfermedad Niemann-Pick tipo A y B utilizando los inhibidores FA. Aquí vemos cómo este fármaco PF es el que muestra mayor reducción de esfingomielina, pero hay otros inhibidores que también usamos, muestran que la esfingomielina se reduce en las neuronas de estos ratones. Además, ahora hay estudios de conducta. Si se analizan los triángulos, estos azules son los ratones knockout tratados con el fármaco PF. Vemos cómo mejoran las puntuaciones del rotarot de esos ratones. Y también se analizó qué ocurría con el laberinto en Y, y si vemos la columna blanca, son los ratones knockout que recibieron el inhibidor de la del FA, y vemos cómo mejora su puntuación en el laberinto en Y. Aquí vemos la medición de la esfingomielina y el colesterol en las neuronas de
ratones enfermos con Niemann-Pick tipo C, se observa también la reducción de la esfingomielina y se observa también la reducción del colesterol que presentan estos ratones, y hay muchos estudios más en curso que utilizan varias dosis distintas para ver si podemos mejorar las cifras, y en este estudio en concreto hemos utilizado una única dosis en el modelo murino, pero como digo, hay más estudios en marcha. Aquí vamos a hablar de otros receptores. El receptor CB2, a diferencia de los agonistas contra CB1, los agonistas contra CB2 no tienen efectos psicotrópicos y por tanto se pueden usar con mayor seguridad, y tienen varios efectos, como por ejemplo la protección de la inflamación. Aquí tenemos la JWH-133, que es un prototipo de agonista de CB2 que se ha usado mucho en modelos de animales del dolor y otras enfermedades neuroconductuales, y que también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Y se ha evaluado en un modelo de ratones para la enfermedad de Farber, que se debe a una deficiencia de actividad de la ceramidasa ácida y a una acumulación de ceramida. Es una inflamación, provoca inflamación en el cerebro, y por eso hemos utilizado este agonista para ratones con enfermedad de Farber. Aquí vemos el CB2 en el cerebellum y en la corteza en ratones de Farber, con Farber de 8 semanas y media. Arriba vemos el ratón natural, y abajo vemos cómo aumenta la expresión de CB2 en el ratón de Farber. Esto sería el cerebelo y corteza. Y aquí analizamos el hígado, el CB2 en hígado. Aquí vemos arriba el ratón natural, abajo el de Farber. Son ratones que sufren mucha inflamación, con lo cual hay una elevada expresión de CB2, porque estos animales presentan macrófagos en abundancia en los tejidos. Y aquí tenemos a los mismos animales y el análisis de la presencia de CB2. Arriba los no tratados, dice la ponente, vemos la expresión de CB2 en los hígados de los animales tratados. También hemos analizado el MCP1, la proteína MCP1, que es un biomarcador de la inflamación. Vemos aquí arriba los hígados de los animales no tratados, vemos la expresión muy elevada de MCP1, y eso indica que hay mucha inflamación. Y los ratones tratados con una única dosis, la misma dosis que usamos en el estudio sobre Niemann-Pick, y hay más estudios en curso para evaluar los lípidos, la ceramida ácida, los esfingolípidos, y ver si podemos mejorar también los marcadores de la inflamación en estos animales. También hemos analizado el plasma de los animales tratados, y se ve que hay una reducción significativa de MCP1 en el plasma de los tratados, de los ratones tratados, ratones de Farber que recibieron tratamiento. Pasamos a la tercera enfermedad, MPS, que es la que usamos más, la que estudiamos más en nuestro laboratorio para ver si hay elementos en común con Farber o Niemann-Pick. Queríamos saber si el sistema endocannabinoideo quedaba afectado. Por eso analizamos primero qué pasaba con los receptores de CB1 en el cerebro de los ratones MPS3A. Queríamos saber si había una variación en la expresión de CBR1. Aquí vemos las tres secciones del cerebro. Recuerdan que los receptores se encuentran en las neuronas, los receptores de CB1. Aquí vemos cerebelo, corteza, hipocampo. Con lo cual, la reducción mayor se dio en la corteza
de los ratones de MPS3A tratados. Luego estudiamos la expresión de CB1 en las mismas secciones. Estos son los animales naturales de la misma edad y los ratones MPS3A. Se observa nuevamente una reducción en la expresión de CB1, también en las mismas zonas del cerebro. Y la CB2, los receptores de CB2 y los ratones MPS3A. Análisis hepáticos, vemos la expresión de mRNA, pero pensemos que será el contrario ahora, porque el CB2 expresa la inflamación, con lo cual hay un aumento del CB2 en los hígados de estos ratones, y esto se confirmó estudiando la expresión de CB2 en los ratones MPS3A. Arriba tenemos el ratón natural y aquí vemos los resultados en el ratón con MPS3A. Observen ustedes este crecimiento de la expresión de CB2 en los hígados de los ratones MP3A. Y la corteza, arriba el animal natural, abajo el MPS3A, expresión de CB2 en las distintas secciones. Se observa que hay una mayor expresión en los animales MPS3. También tuvimos fibroblastos humanos de MPS3A y los tratamos con dos agonistas de CB2 distintos. Vimos qué pasaba con el CP1 en estos medios celulares y se observó una reducción de este marcador de la inflamación, el MCP1, en los fibroblastos, en los medios de fibroblastos. Estos son los dos estudios que tenemos en curso y ahora estamos utilizando, igual que en los otros modelos, distintas dosificaciones y analizaremos distintas patologías y haremos de estudios con células neurales y esperamos poder presentar nuevos resultados para la próxima reunión. Y resumiendo, podría decir que el sistema endocannabinoideo queda alterado en varias enfermedades de depósito liposomal. Se han estudiado la enfermedad de Niemann-Pick tipo A y B y C, Farber y MPS3A. Hemos visto que había elementos en común. Se reduce la expresión de CB1 y se aumenta la expresión de CB2. Los fármacos que actúan sobre el sistema endocannabinoideo pueden modificar la patología y la enfermedad clínica en enfermedades de depósito liposomal. Vemos que los inhibidores de FA en estas patologías han reducido la almacenación de lípidos y mejoran la enfermedad, y que los agonistas de CB2 de Farber y en MPS3A también reducen la inflamación. Por tanto, los próximos pasos serán seguir evaluando estos fármacos en otros modelos de enfermedades de depósito liposomal que incluyan las MPS, e identificar otros compuestos para ya empezar con ensayos clínicos con pacientes de enfermedades de depósito lisosomal. Muchísimas gracias por su charla. Creo que hay algunas preguntas en el chat. Se pregunta si usted cree que este tratamiento con THC dirigido al sistema endocannabinoideo puede ser mejor que los tratamientos enzimáticos para Niemann-Pick A y B. Se ha mencionado tratamiento con THC, pero no los tratamos con THC. Cuidado. Usaremos el inhibidor porque no queremos tener los efectos psicotrópicos. Creemos que esto no va a tener ninguna repercusión en el almacenamiento ni en otras enfermedades. Sí se ha visto una reducción de la esfingomielina en la enfermedad de Niemann-Pick, porque sabemos que en esta patología lo que ocurre es que la activación del CB1 activa la esfingomielinasa neutral, que es lo que provoca la acumulación de esfingomielina.
pero será un tratamiento coadyuvante, no será un tratamiento único. Y en Niemann-Pick quizás más, porque reduce la esfingomielina más que en otras enfermedades, pero creo que para otras enfermedades como las MPS todavía no sabemos si podría tener ningún efecto ni en los GAGs. Sabemos que sí reduce la inflamación, así que seguramente sería una terapia coadyuvante y no un tratamiento principal. Gracias. Hay otra pregunta. Si el CBD2 es parecido al CBD respecto al THC. Perdón, es que no acabo de entenderle. ¿El CB2 se parece a lo que ocurre con CBD respecto a THC? A ver, el THC es psicotrópico. Perdón, me estoy equivocando yo, dice la oradora, la moderadora. A ver, el THC es psicotrópico. Estos inhibidores, pues, afectan de manera indirecta a los receptores porque no queremos que se den efectos psicotrópicos en los pacientes. Y es muy interesante ver, por otro lado, que con este sistema estamos actuando no solo en el sistema nervioso, sino también en los tejidos periféricos. Eso es de gran interés. Por tanto, podría aplicarse también a otras enfermedades de almacenamiento lisosomal y de lípidos, porque hay muchas enfermedades que afectan la FA, los ácidos grasos aminohidrolasa. Gracias, porque ha sido muy interesante, de verdad. Creo que con eso se nos acaba el tiempo, si no me equivoco, y quisiera decir que ha sido un placer escucharla. Ha sido una sesión muy interesante, tanto por parte de los tres ponentes. Y con eso termino. Gracias a los oradores y gracias también al público por su atenta participación en esta última sesión sobre terapias. Se nos acaba el tiempo. Adiós. Gracias. Adiós a todos y gracias a los oradores por su trabajo.